fenómeno del terrorismo en Perú a lo largo del siglo XX es un tema de gran complejidad y devastación que se desarrolló en, en un ambiente de violencia extrema y tensiones sociales entre 1980 y los 2000. Durante este periodo, grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, llevó a cabo una serie de actos terroristas, incluyendo secuestros, asesinatos y ataques indiscriminados, principalmente dirigidos a la población civil. Estas acciones tenían como objetivo desestabilizar el Estado peruano y generar un clima de miedo que erosionara la confianza en las instituciones y en la convivencia pacífica. Según la investigación de Elena del Pilar Zúñiga Linares, este conflicto ha sido catalogado como el más prolongado y con el impacto más significativo en la historia del Perú, resultando en un alto costo humano y económico que ha prolongado, mm, que ha dejado profundas cicatrices en la nación. La respuesta del Estado en este caso, a través de sus fuerzas armadas y políticas, policiales también, fue igualmente violenta y represiva, lo que generó un ciclo de violencia que complicó aún más la situación y llevó grandes violaciones de derechos humanos. En nuestro análisis, durante las semanas de clase hemos abordado aspectos fundamentales del terrorismo en el Perú, como por ejemplo en la semana 12 nos enfocamos en los métodos violentos utilizados por Sendero Luminoso y el MRTA, lo que nos permitió comprender la brutalidad de sus tácticas. Por otra parte, en la semana 14 también revisamos las diversas fases del conflicto armado y las estrategias implementadas por el Estado peruano para combatir el terrorismo, destacando operaciones claves como los del GEIN y Chavín de Huántar. Este enfoque nos ayudó a evaluar la efectividad de la respuesta estatal y sus consecuencias en la dinámica del conflicto. Finalmente, en la semana 15, exploramos cómo el gobierno de Alberto Fujimori utilizó la lucha contra el terrorismo como una herramienta para consolidar su régimen autoritario. Este análisis fue crucial para entender las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su gobierno y su impacto en la gobernanza y la sociedad civil en el Perú. Una de las principales causas que favorecieron el surgimiento del terrorismo en el Perú es especialmente el Grupo Armado de Sendero Luminoso, que fue la desigualdad social y económica en las zonas rurales, particularmente en los Andes. Esas comunidades se encontraban sumidas en la pobreza extrema y carecían de accesos a servicios básicos como la salud, la educación e infraestructura. Estas situaciones de desatención por parte del Estado provocó un sentimiento generalizado de frustración y descontento. Este vacío de desatención estatal fue aprovechado por el Sendero Luminoso, quien se presentó como una alternativa para desafiar al sistema que mantenía a estas poblaciones marginadas. Además, el fracaso de la reforma agraria en los años 60, que debía de redistribuir tierras y mejorar la condición de vida de los campesinos, acentuó el malestar. A pesar de las promesas de injusticia social, la reforma no benefició a los más necesitados, lo que intensificó el sentimiento de injusticia y alimentó la propuesta de lucha armada que Sendero Luminoso promovía. Así que el grupo armado que erigía como una respuesta ante la opresión percibida, aunque a costa de una violencia que terminó afectando a toda la sociedad peruana. El impacto del terrorismo en el Perú, especialmente el de Sendero Luminoso, tuvo consecuencias devastadoras en la sociedad. En las zonas rurales, la violencia desestabilizó la cohesión social, sembrando desconfianza entre los ciudadanos y las autoridades. Este clima de inseguridad y miedo se extendió a las ciudades, provocando un quiebre en el tejido social. Las consecuencias directas fue el desplazamiento forzoso de miles de personas que huyeron de las zonas afectadas por el conflicto armado. Como respuesta a esto, el Estado adoptó una estrategia de militarización para contrarrestar las amenazas, lo que resultó en graves violencias a los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Este ciclo de violencia política no solo debilitó las instituciones democráticas, sino que también profundizó la polarización del país,
afectando la estabilidad política y la estabilidad social a largo plazo. Buenas noches, profesora. En este lapso entrevistaré a mi abuela. Mi nombre es Diego Matías Gómez Osorio y le preguntaré, ¿cómo te afectó el terrorismo? En esa época me afectó bastante porque vivía atemorizada, porque en cada momento había apagones de las luces, ¿no? Y entonces tenía a mis hijos también en esa época estudiando en la universidad, a mi hijo varón y a mis hijas mujeres. Entonces tenía mucho miedo porque las personas que se agrupaban no sabía si eran personas sanas o eran las personas que eran los terroristas, ¿no? Ok, Edita. Y la última pregunta sería, ¿cómo influyó el terrorismo en tu vida? Mucho. En esa época viví con mucho miedo, mucha tristeza, ¿no? Y no podía salir a la calle porque estaba asustada. Estaba en la casa nomás, no podía salir mucho. Tenía mucho miedo yo, a mi edad tenía mucho miedo. Y tenía miedo también si mis hijos regresaban o no de la universidad. Por ellos tenía que estar en la casa rezando, viendo a cada rato, saliendo de mi casa a verlos si llegaban. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad entrevistaré a mi tía. Mi nombre es Diego Matías Gómez Osorio. Tía, coméntame, ¿cómo te afectó el terrorismo? Bueno, a mí me afectó en mi etapa estudiantil universitaria, que más o menos ocurrió en 1982 a 1992. En esos tiempos de estudiante vivíamos nosotros con muchos apagones, había muchos apagones, se escuchaban coches bomba, derrumbes de torres de alta tensión y por ende pues había apagones, no había agua y teníamos que tener a veces una reserva de velas para poder estudiar, ¿no? Al igual que cuando nos trasladábamos de la casa a la universidad, pues había en los buses, a veces los policías entraban y te pedían el documento y teníamos que estar pues en alerta, ¿no? Porque en ese momento nos sentíamos pues asustados, con temor, ¿no? Y desconfianza entre los compañeros mismos. Dígame, tía, ¿cómo influyó el terrorismo en tu vida? Bueno, al final de la carrera, ¿no? Nosotros como personas, bueno, al menos a mí personalmente, empecé a preguntar qué es lo que pasó, ¿no? Entonces uno tenía que tratar de analizar esa situación social que vivió el Perú, tratar de comprender y tratar de asimilar, ¿no? Entonces yo como ser humano lo único que pretendo es mejorar mis valores para tratar de ser un buen ser humano. El enfoque que adoptó el Estado peruano frente al terrorismo se caracterizó por ser represivo, centrado en acciones militares y sin abordar las raíces profundas de la violencia, como la pobreza y la marginación. Esta estrategia no solo perpetuó en el ciclo de violencia, sino que también facilitó el apoyo a grupos terroristas, como además las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del Estado, tales como ejecuciones extrajudiciales y torturas. Contribuyeron a aumentar la desconfianza en el gobierno y a generar un fuerte resentimiento en la sociedad. En las zonas rurales, la falta de apoyo estatal dejó a muchas personas atrapadas entre las acciones violentas de Sendero Luminoso y la representación de las fuerzas del orden sin acceso a alternativas de desarrollo. A pesar de que la violencia disminuyó, las secuelas de conflicto continúan afectando la confianza de la población en el Estado. Por ello es fundamental que la reconstrucción se enfoque en políticas de reconciliación, justicia y reparación, con el objetivo de restaurar esa confianza y promover la unidad nacional. Gracias.